Muy buenas noches. Iniciamos con nuestra clase de esfuerzo referente a propiedad, planta y equipo. Espero que se pueda escuchar todo de una manera adecuada. Perfecto, me dicen que está todo sin ninguna novedad. Muy buenas noches con todos. Muy bien, entonces nosotros avanzamos en nuestro taller práctico, en nuestra aula práctica, hasta el caso número 7, que era el reconocimiento inicial de construcciones en proceso. El día de ahora vamos a tratar de complementar el resto de temas pendientes. Vamos a ver el caso número 8. Luego de esto podremos atender cualquier inquietud referente a las últimas clases, tanto a la clase de inventarios como a la clase que nos dio Teodosio. Muy bien, entonces empezamos. Nos vamos al caso número 8, que tal como le decimos, es la medición inicial y corrección de desmantelamiento. Muy bien. La empresa Metalmecánica y Par adquiere una máquina tasa del 12%, instalarla, incurre en desembolsos de 5.000. Se estima una vida útil de 7 años, que es el tiempo de arrendamiento del lugar donde está instalada. Al final, arrendamiento de 7.000. Al final del año 3, el costo de desmantelamiento se estima en 9.000. Listo. Entonces aquí tenemos justamente dos aspectos que tratar de definir. El aspecto de la medición de propiedad, planta y equipo unido totalmente al concepto de desmantelamiento. Muy bien. Tengo algunas. Me dicen, buenas noches, se le entrecorta. ¿Me pueden por favor confirmar si el resto también me escucha entrecortado o es tal vez el internet de quien está recibiendo la clase, por favor? Me dicen que todos, a ver por favor si me ayudan esto para tratar de ver. Ya, permítame entonces un segundo, vamos a revisar, déjenme revisar la conexión de internet, un segundo por favor. Sí, está muy baja la mía, me permiten por favor. Les molesto que me den 5 minutitos para revisar el internet, gracias.
Bueno, parece que ya mejoró bastante la señal. Por favor, si me pueden confirmar. ¿Sí me están escuchando, mis estimados amigos? Ah, perfecto. Listo. Entonces vamos a tratar de continuar con esta situación. Entonces aquí nos encontramos en una situación. Primero, analizar solamente de propiedad, planta y equipo, pero al mismo tiempo vamos a tener que trabajar con un asunto especial que es el desmantelamiento. Y tenemos aquí un doble efecto. ¿Qué va a pasar con el desmantelamiento al inicio? ¿Y qué va a pasar con el desmantelamiento cuando sufre variación de precios? Y es lo que vamos a tratar de abordar en esta clase. Muy bien, espero que todo se escuche de una manera bastante clara, que no se estén recortando, si no, por favor, me avisan para tratar de buscar otra solución o ubicarme en otro lugar que la señal sea mucho más eficiente. Solo espero que ustedes me confirmen y podemos seguir avanzando. Ya, perfecto. Entonces, nosotros, igual que siempre, vamos a tratar de definir primero la normatividad. Entonces tenemos la normatividad que sería la NIC 16, pero en este caso no solamente vamos a ver la NIC 16, sino vamos a ver una interpretación. Y la interpretación es la CINIP 1. La CINIP 1 que trata sobre cambios de pasivos existentes por retiro de servicios, restauración y similares. Esto es la norma que vamos a tratar de aplicar en esta oportunidad. ¿Sobre qué va a ser? Va a ser efectivamente sobre medición inicial y corrección de desmantelamiento. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Vamos a trabajar con la medición inicial. Y nosotros debemos tener en cuenta que cuando compramos una maquinaria que requiere un proceso de instalación o de adecuación para su funcionamiento normal, deberíamos considerar los costos como parte del activo. En otras palabras, tenemos que hacerle que todos estos desembolsos forman parte de nuestra medición inicial. Entonces aquí vamos a tener detalle y vamos a tener el valor. Muy bien, entonces vamos a copiar esto. ¿Y qué tenemos? Primero vamos a tener obviamente el costo de la maquinaria. Entonces la maquinaria dice que nos cuesta $25,000. Eso sería el primer componente que vamos a tener dentro del costo total de esa maquinaria. Pero además, para instalarla se incurren desembolsos por $5,000. Lo que quiere decir que vamos a tener desembolso de instalaciones. No se confundan con las instalaciones que estábamos hablando en el resumen, que es de medición posterior. Esto es de medición inicial. ¿Por cuánto? Por $5,000. Perfecto. Y finalmente vamos a tener el desmantelamiento. Miren que yo no debo esperar
que llegue el año número 7 para realizar el registro del gasto de desmantelamiento. Yo tengo que considerarlo desde que inicia. Entonces, toda la sumatoria de esto es lo que le llamamos total reconocimiento inicial. ¿A qué va a ser igual esto? Obviamente a la sumatoria de estos tres componentes. Pero todavía no descubrimos el valor del desmantelamiento. Entonces vamos a hacer el cálculo de desmantelamiento, ¿sí? Creamos un literal para que nos quede bastante claro que será el literal A. Y el literal A le bajamos acá, y ¿qué es lo que hacemos con el literal A? Empezamos a calcular el cálculo del valor de desmantelamiento. Entonces, para ello necesitamos tener alguna información. Y la información que vamos a tener va a ser valor del desmantelamiento, valor de la estimación de desmantelamiento, que me dicen que va a valer ¿cuánto? Me dicen que va a valer 7000. Listo, vamos a hacer copiar esto para que nos quede el mismo formato. Perfecto. Pero además de eso yo necesito el tiempo. Y el tiempo dicen que es en años. ¿Cuántos años nos dicen que debo esperar? 7 años. Perfecto. Y finalmente la tasa. La tasa sería la tasa de endeudamiento incremental. En este caso es muy claro porque nos dice que la tasa de financiamiento es del 12%. Entonces aplico una tasa del 12%. De esta manera, nosotros aplicamos una fórmula de valor presente. Muy bien, entonces aquí tengo valor presente de la obligación futura de desmantelamiento aplicamos la fórmula igual valor actual, la tasa, el número de periodos y el valor futuro. ¿Cuánto es el valor que yo debería reconocerlo ahora? El valor que debo reconocer ahora es de 3166. Aquí podemos recordar nuestra fórmula, ¿no? Y este valor dentro del costo inicial 66. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedarían las transacciones, no? Vamos a recordar. Entonces ya tenemos cuando compramos la maquinaria, tenemos el activo en preparación. ¿Por cuánto? Por los 25.000, ¿no? Que era el valor inicial que hemos pagado. Tal vez contra un pasivo que sería cuentas por pagar por los 25.000. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí podemos ponerle un dato que se llame valor compra maquinaria, ¿no? Luego tenemos nuestro segundo
que es de las instalaciones, que también sería activos en preparación por los 5.000, que sería valor por instalación maquinaria. Finalmente tenemos nuestro tercer asiento, que va a ser activos en preparación por el valor del desmantelamiento. Que bueno, aquí hay una situación. El desmantelamiento nace desde el momento en el que la máquina para poder, que es la suma de 25 más 5, se está recortando de nuevo. Me permite un ratito nuevamente, mil disculpas. Viste, está de un sudadito aquí. No.
¿Dónde está? Por favor, si ahora sí me confirman si efectivamente pueden escucharme mucho mejor. Sí, sí, mil disculpas, me tocó cambiarme de piso, pero creo que ahora la situación está mucho mejor. Ah, perfecto. Creo que ahora sí está la señal de una manera más eficiente. Entonces, vamos a continuar. Me permiten un segundo abrir el archivo que le teníamos previsto. Listo, ¿me confirman si pueden ver también el Excel? Sí, perfecto. Entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar una vez que vemos que hemos mejorado la situación actual. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos diciéndoles que en la provisión de desmantelamiento se crea el momento exacto en el cual empieza la máquina a funcionar. Por ende, nosotros debemos justamente en el momento en el que cerramos, el primer asiento tiene diferencia. Ah, perdón, es 25.000, ¿no? Sí, 25.000, 5.000. Y aquí cerramos activos en preparación que son los 25 más los 5. Que cierro los activos en preparación y creo al mismo tiempo una provisión de desmantelamiento. Por cuanto, obviamente, por la diferencia que viene a ser el cálculo de valor presente tal como lo habíamos analizado. Entonces, aquí nace nuestra provisión de desmantelamiento, ¿no? Aquí le ponemos valor de la provisión de desmantelamiento. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? La medición posterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros inicialmente pensábamos
que efectivamente con 3.166,44 dentro de 7 años íbamos a poder llegar a los 7.000. Y obviamente eso lo hacemos con un cuadrito en el que vamos a tener años, capital, interés total. Y tengo los años, que son 7 años, el capital, que es 3.166,44, y aplico la tasa de interés del 12%. De esta manera yo ya tengo mi valor que cada año se sigue capitalizando. Si hemos hecho bien, vamos a encontrar que en el año 7 llegamos a los 7.000, como pueden observarlo. Mi estimada Cecilia, la depreciación no se hace solo por el valor de los 25.000, sino se hace por la maquinaria que nace con 33.166,44. Entonces es lo primero que debemos romper. El contexto del reconocimiento inicial. No es la maquinaria independiente al gasto de instalación, no son dos activos. Todos estos desembolsos forman un solo activo, por ende la depreciación será de 33.166,44 en el tiempo establecido. Espero que te haya quedado bastante clara la respuesta. Muy bien, entonces cuando tenemos nuestro cuadrito de medición posterior, ¿qué es lo que sucede? Que en el año número 3, ¿qué es lo que nos dicen? Al finalizar el año 3, el costo de desmantelamiento es 9.000. Entonces nos vamos para acá abajo y señalamos el año 3. Este es el año 3. ¿Y qué es lo que nos dicen en el año 3? Nos dicen que justamente cambia el valor. Ya no va a ser 7.000, sino va a ser 9.000. Pero vamos por partes, ¿no? Primero estamos teniendo todo desde el inicio. Entonces, al inicio de la máquina, debo tener la tabla de financiamiento del desmantelamiento, la remediación, y al mismo tiempo vamos a hacer el cálculo de la depreciación. Entonces aquí aplicamos ya las fórmulas que siempre hemos aprendido, que podemos copiar de casos anteriores sin ningún problema, que podría ser algo como este, ¿no es cierto? Bueno, aquí hasta 5 le alargamos más años. Entonces, valor histórico, ¿cuánto es? Tenemos un valor histórico de 33.166,44. Valor residual nada, porque seguramente bueno, ya habíamos hablado bastante sobre el valor residual. En este caso le dejamos 0. Tenemos el monto depreciable de 33.166 y el factor en año, que van a ser 7. Por ende, nuestra depreciación va a ser igual a 33.000 4.000 y esto le aumentamos 2 años más. Y como pueden observar, tenemos nuestra tabla de depreciación durante los 7 años. Esto sería, ¿qué cosa? El reconocimiento inicial.
¿Qué tenemos nosotros como gasto? Como gasto nosotros vamos a tener anualmente, vamos a copiar nuestro diario. Y vamos a tener un gasto, que sería el gasto de depreciación, por el valor de, en este caso, de línea recta que lo estamos haciendo, contra la depreciación acumulada de maquinaria. Listo, entonces nosotros ya tenemos nuestro asiento, pero también anualmente o en periodos transcurridos vamos a tener que reconocer nuestro gasto de financiamiento. ¿Por qué valor? Por el valor de nuestra tablita de amortización. ¿Cuánto tenemos del primer año? 379. Entonces yo tengo un gasto de mantenimiento contra un pasivo que sería la provisión de desmantelamiento. Muy bien. Y así, aparentemente, si no tuviésemos alguna modificación, podría mantenerse. Pero ¿qué sucede? Nos vamos a ir al siguiente tema, que es justamente la parte de la CENIP, que sería ajuste y corrección de la provisión de desmantelamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? A ver, gracias por aclarar, pero para fines tributarios la depreciación deducible será solo por el valor de la compra. No, mi estimada Cecilia, porque no todo, porque por ejemplo tú gastaste en una instalación, tienes el soporte de la instalación. Entonces, ¿qué sería tributariamente en algunas jurisdicciones? Todo depende de cada jurisdicción. En algunas jurisdicciones, por ejemplo en Ecuador, vas a poder deducirte la depreciación de la instalación y de la compra de la maquinaria. Y no vas a poder deducirte y generarás un impuesto diferido por la provisión de desmantelamiento. Listo, todas las preguntas, mis queridos amigos, por favor me siguen escribiendo y las seguimos abordando, ¿no? El gasto financiero no sería un gasto operacional. Bueno, mi estimado Jaime, todos los gastos son gastos operacionales, ¿no? Prácticamente forman parte de la actividad propia de la empresa. Entonces, debemos recordar que ya no existen los términos de extraordinarios, sino operacionales, no operacionales en forma general. Y ganancias. Las ganancias son aquellas que no tienen injerencia a la empresa. En este caso, el gasto de financiamiento sí sería un gasto operacional, operativo de la entidad, porque necesita el financiamiento. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Que ahora me dan una nueva información, me dicen, no, ya las cosas han subido y la corrección del desmantelamiento yo ya no te puedo realizar por 7.000. Entonces me dice, ahora el desmantelamiento te va a costar 9.000. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a hacer nuevamente el cálculo que lo hicimos por acá arriba, ¿se acuerdan? Copiamos los valores y aplicamos. ¿Cuánto es el nuevo valor? 9.000. Pero ojo, ya no faltan 7 años. ¿Cuántos faltan? Si han transcurrido 3, solo me faltan 4 años. ¿Cuánto debería tener de provisión? 5.719. Pero aquí vamos, provisión contable y la provisión contable de cuánto es, nos vamos a nuestro cuadrito en la tasa 3, 4.448,63. ¿Y qué es lo que me nace aquí? Un ajuste. Porque ya no debo tener 4.000, sino cuánto debo tener 5.000. Por ende, ¿cuánto me hace falta?
1271,04. Y aquí viene lo nuevo y lo novedoso. A ver, déjenme ver si hay alguna pregunta, ¿no? Por acá, en el chat. Ya. El valor presente del desmantelamiento se incluye en el precio de la maquinaria. La parte proporcional de desmantelamiento, si es deducible, generalmente en Ecuador no va a ser deducible, porque todas las provisiones lo que te va a generar es un impuesto diferido, mi estimada Mercedes. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que realizar el ajuste? Y aquí viene lo novedoso, ¿no? Y lo novedoso es lo siguiente, que el ajuste, primero vamos a ajustar la provisión. Entonces aquí le pongo provisión de desmantelamiento. Muy bien, ¿y de cuánto es la provisión de desmantelamiento? ¿Cuánto tengo que ajustarle? 1271. Ahora, ¿cuál creen que será la contrapartida? A ver, mis amigos, les quiero leer sus comentarios. ¿Contra qué contrapartida sería? Justamente, está muy bien, efectivamente, no forma parte de un gasto en ningún momento. Lo que sucede es me cambia, no, mi estimado Héctor, no es contragasto, sino me cambia el activo, y eso es lo que nos dice la CENIP 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? El activo, maquinaria. Mira que este cambio de la provisión me va a cambiar también la depreciación. Aquí le podemos poner valor, ajuste, provisión, desmantelamiento. ¿Me permite un segundito? No sé si estaba grabándose. No, sí está grabándose, perdón. Perfecto. Entonces, justamente, ¿qué es lo que sucede? Me cambió todo el panorama. Tengo que hacer nuevamente mi nuevo cuadro de provisión de desmantelamiento y mi nuevo cuadro de depreciaciones. Entonces, nos vamos al nuevo cuadro. Tomamos este nuevo cuadro, solo nos quedan 4 años y vamos a ratificar a ver si está bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos? El capital ahora debe ser 5.719. Y como ustedes pueden observar con ese valor, al año número 4 llegamos justamente a los 9.000, que es la nueva estimación de remediación, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que debemos tener. Ahora, ¿qué debemos hacer? El siguiente sería un recálculo de depreciación. Entonces aquí volvemos a hacer algo muy similar a lo que siempre hacíamos de acá arriba, ¿no? Tal como lo tenemos de esto. Vamos a tratar de cambiarle un poquito. Y aquí tenemos, ¿cuánto es el valor histórico? El valor histórico inicialmente era de 33.000, de eso no estamos cambiando nada. Valor residual sigue siendo 0, pero ahora voy a tener aquí, ¿qué voy a tener? La variación del pasivo de desmantelamiento. ¿Qué sucede? Ahora tiene que aumentar el valor de la maquinaria. ¿En cuánto? En 1271,04. Y al mismo tiempo tenemos que descontar la depreciación acumulada hasta el año 3, ¿no? Y vemos que hasta el año 3 la depreciación acumulada era de 14.214. Ahora sí tenemos nuestro nuevo monto depreciable, que es 20.000. ¿A cuántos años?
a 4 años y nos da 5.000. Veamos si efectivamente nos va cuadrando toda esta situación. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? El año 1, 2 y 3 sigue igual, pero automáticamente en este momento cambia. ¿Por qué cambia? Porque nosotros vamos a tener una variación. ¿Y de cuánto es la variación? La variación es de lo que hemos visto, 1271. ¿Cuánto es mi nuevo valor del activo? Mi nuevo valor del activo es 34.437,48. ¿Cuánto es mi nuevo valor de depreciación? 50.055. Y esto justamente le copiamos para el resto de años. Y podemos observar que nos queda 0. Desde aquí arrancamos con la variación de remediaciones. ¿De acuerdo, mis amigos? Entonces, ¿cómo quedaría después? Mis asientos contables quedarían de la siguiente manera. En el año 4 me refiero, ¿no? Entonces yo tengo un gasto de depreciación que ahora va a ser de 5.055. Y voy a tener un gasto de financiamiento de 686,36. Aquí le pongo valor de depreciación. Y aquí es el valor de financiamiento provisión. Y de esta manera es lo que se realiza cualquier ajuste en las modificaciones de remediación o pasivos posteriores. Tengo una pregunta, dice, ¿y si ese cambio hace que el valor del activo supere el importe recuperable, se ajusta al gasto? A ver, el importe recuperable. Lo que entiendo, mi querido Carlitos, es que sucede a la inversa. Te entiendo que si, por ejemplo, en vez de que la provisión aumente, la provisión disminuya. El mismo efecto, la maquinaria también disminuiría. Aquí nosotros no estamos analizando todavía importes recuperables de deterioro, pero esto va a tener otro efecto también cuando analicemos la norma 36 de deterioro. Esto sería la respuesta. Mis amigos, ¿alguna inquietud? Si no, pasamos a nuestro siguiente caso, al caso número 9. El caso número 9 es muy interesante porque vamos a topar ya el tema de revaluación. Entonces, si no existe ninguna pregunta, vamos a tratar de avanzar. Muy bien, entonces el siguiente caso, ¿cuál es? Vamos a vincularle. Caso 8. Listo. Y ahora nos vamos al caso 9. Que sería justamente este, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos vamos? Vamos a poner medición posterior revaluación. Y tenemos un enunciado. La empresa Ceres tiene una oficina administrativa cuyo costo de adquisición es de 60.000. Se estima una vida útil de 20 años con un valor residual de 30.000 en el año con 30.000. Hasta aquí pongamos un punto seguido. En el año 5 se procede a efectuar un revalúo según el informe del perito. El nuevo valor asignado es de 55.000 y una construcción de estas características pero nueva es de 65.000. El valor del terreno histórico es de 10.000 y revaluado a los 5 años es de 12.000. Listo, entonces aquí tenemos los enunciados, aquí tenemos todo el enunciado de una propiedad, pero primero voy a tratar de compartir con ustedes el contexto para que nos ubiquemos cuándo se debe revaluar. Esa siempre sería la parte inicial, cuándo es lo que nosotros debemos revaluar. Entonces, para ello me permiten por favor compartir una presentación. No creo que tenemos preguntas, déjenme ver. No. ¿Están viendo? Por favor me confirman si ven una diapositiva o siguen viendo el Excel, por favor. Ah, ya, perfecto, muy bien. Vamos por aquí entonces. Propiedad, planta y equipo, hemos hablado que son activos tangibles que se espera un uso mayor a un periodo, ya sea en la producción o suministro de bienes y servicios para fines administrativos o para renta de terceros. Entonces nosotros tenemos 4 elementos que debemos tener muy claro. Primero, la medición inicial, que hemos hecho muchos de ejercicios. La medición posterior, que es lo que estamos ahorita abarcando, pero también tenemos el reconocimiento y la baja de cuentas. Nosotros en la medición posterior tenemos 2 alternativas. Por favor, tengamos claro, no es obligatorio la revaluación. La revaluación es una opción que tiene la empresa, no es una obligación. Y justamente es lo que decimos, dentro de la medición posterior tenemos 2 modelos. El modelo del costo o el modelo de la revaluación. ¿Qué es el modelo del costo? Es el modelo que nosotros hemos registrado en contabilidad menos depreciaciones acumuladas o menos pérdidas por deterioro.
Eso es el modelo del costo, mientras el modelo de la revaluación es el valor razonable, menos depreciación y menos pérdidas por deterioro. Una entidad debe seleccionar el modelo de costo o el modelo de revaluación como su política contable, y una vez que se ha seleccionado un modelo, debe aplicarse a toda esa clase en particular. Por ejemplo, si la entidad ha elegido el modelo de la revaluación para la clase de terrenos y edificios, debe aplicarse a terrenos y edificios. Esta regla tiene como objetivo evitar la revaluación selectiva de activos, que podría ser un medio para engañar en los estados financieros. ¿Qué es el modelo de la revaluación? Las pymes pueden revaluar, sí. Desde el 2015, en la versión nueva de las pymes ya se permitió la revaluación. En la versión año 2009 no se permitía la revaluación, mi estimada Cecilia. Veremos si tenemos alguna consulta adicional. No. ¿Qué es el modelo de la revaluación? Considere que el modelo de la revaluación solo se puede usar para activos cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable. Normalmente el valor razonable se puede medir confiablemente cuando hay evidencia disponible basada en el mercado. Entonces siempre debe haber un mercado disponible para un buen criterio de revaluación. Por eso en muchos de nuestros países los intangibles no se revalúan porque no existe un mercado activo. Entonces el revalúo no es cuestión que viene un perito y me dice: este intangible, me salto de tema, vale 10.000. No, eso no me sirve, porque si no hay un activo, un mercado activo, no podríamos considerar dicha valoración. Entonces, en terreno y en edificios, siempre la evaluación debe ser realizada por un profesional calificado mediante evidencia de mercado. Si existe evidencia disponible en el mercado, el valor se determina por tasación. Si no existe evidencia disponible en el mercado, se utilizará el enfoque del ingreso o como costo de reposición, que son parte de la NIP 13, que seguramente verán en una clase posterior. Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo, pero más bien vamos a desarrollar nuestro propio ejemplo, que van a poder ustedes visualizarlo, ¿no? ¿Con qué frecuencia se debe revaluar? Si hay volatilidad y cambios significativos en el valor razonable, revalúe cada año. Si hay cambios insignificantes entre el valor razonable, revalúe entre 3 y 5 años. Bueno, muy bien, ahora sí que hemos terminado la parte conceptual. Regresamos a nuestro Excel. Perdón, muy bien, empezamos entonces. Si hay alguna duda, hay una pregunta, déjenme ver. Gracias. Ya, perfecto, no tenemos preguntas. Entonces, nos vamos con la primera parte, que es el reconocimiento inicial. Entonces, en el reconocimiento inicial, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros compramos un valor total de la oficina en 60.000. Pero este valor total, ¿qué incluye? Nos incluye un valor de terreno y un valor de edificio. ¿Cuánto es de terreno? Nos dice 10.000, y después por diferencia podemos deducir que el edificio es 50.000. Muy bien, y aquí nace toda la historia. Entonces nosotros podríamos contabilizar este registro contable inicial, ¿no? Vamos a tratar de registrarlo.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un activo que se llama terreno, un activo que se llama edificio, y te podemos tener unas cuentas por pagar. ¿Por qué valores? Obviamente 10.000, 50.000 y por ende las cuentas por pagar por 60.000, que fue el valor de compra. De igual manera nos falta aquí, igual que en todos, poner nuestra parte inicial, ¿no? ¿Qué es esto? Tenemos la NIC 16, medición posterior, revaluación. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro asiento contable y lo primero que debemos hacer es nuestro cálculo de depreciación, ¿no? Podemos copiar lo que tenemos en el anterior ejercicio. Y muy bien, ¿cuánto es mi valor histórico? Pero obviamente, ¿qué es lo que vamos a depreciar? Vamos a depreciar exclusivamente el edificio, el terreno no se deprecia. ¿Cuánto es mi valor residual? Mi valor residual dicen que es 30.000, pero si son 10.000 el terreno, mi valor residual de la oficina sería de 20.000. Por ende, mi monto depreciable es 30.000. ¿A cuántos años? A 20 años. Ahora sí hacemos nuestra pequeña tabla. Entonces tenemos hasta el año 2020 y en el año 20 debería quedar justamente los 20.000. Entonces, de esa manera, nosotros verificamos que la depreciación está bien contemplada. ¿Cómo quedaría la depreciación el primer año? El primer año la depreciación nos quedaría un gasto que sería gasto de depreciación por el valor del primer año, que sería los 1.500, ¿no? Contra una depreciación acumulada de edificios por los 1.500. Listo. Entonces, hasta aquí todo está fácil y sencillo. Ahora empezamos con la medición posterior por revalúo. De acuerdo al párrafo 36 de la NIC 16. Marco dice, existen países que no permiten la revaluación de activos ya que esta podría servir como escudo fiscal. Puede haber algunos países, pero la verdad un aspecto es la parte fiscal y otra parte es la parte financiera. Entonces muchas veces prohíben
que se revalúe para que se vuelva deducible fiscalmente. Pero por ejemplo, en todos nuestros países, en Ecuador por lo menos, la depreciación por revaluación es un gasto no deducible. Entonces sí, efectivamente podría ser considerado escudo fiscal si yo quiero depreciar nuevamente lo ya depreciado, pero en muchas jurisdicciones lo que le consideran es como un rubro no sujeto a una depreciación deducible, pero habrá que analizar efectivamente las disposiciones de cada país. Muy bien, entonces aquí vamos a tener mucha atención, vamos a poner. Entonces nosotros debemos entender que nosotros vamos a tener dos métodos, el método A y el método B. El método A se va a dividir en el A1 y en el A2, mientras el método B solo va a tener un B1. ¿Qué nos dice el primer método? Nos dice, aplique un criterio congruente. Entonces aquí hay dos situaciones, ¿no? Vamos a ir a la primera. Ajuste congruente con la revaluación. Y el segundo puede ser la reexpresión proporcional. Ahora, fue una cosa rara. En el 2000... ¿Qué año fue? 2000... Creo que era en el 2016, sí. En el 2016 se emitió una aclaración en la que justamente decía que la reexpresión proporcional no reflejaba el espíritu de lo que busca el revalúo. Pero lo raro es que tampoco eliminó de la norma la aplicación de la reexpresión proporcional. Entonces, a la larga, ¿podemos aplicar reexpresión proporcional? La respuesta es sí. Pero debemos analizar cuándo se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar una reexpresión proporcional. No se puede utilizar reexpresión proporcional cuando nosotros tenemos efectos de mala aplicación de política contable. Por ejemplo, tú no puedes revaluar cuando tienes un vehículo a 5 años y en el año 5 te queda un dólar, por poner el caso, y quieres revaluar. El método de la reexpresión te va a salir piedras, no va a ser factible. Y vamos a ver como ejemplo. Y el método B, que es el más utilizado, que es la eliminación de la depreciación acumulada. Estos son justamente los métodos que nosotros debemos tener en claro. Y vamos a empezar a entender cómo funciona cada uno de los métodos. Entonces vámonos primero con el A1. Reexpresar en referencia a información de mercado. Estamos hablando ahorita del año 5, ¿no? Entonces, el primero A1, ¿qué nos dice? A un ajuste congruente. ¿Y cuál sería lo más congruente? La referencia de información de mercado del año 5. Entonces nosotros vamos a tener un cuadrito que empecemos con lo siguiente. Vamos a tener detalle, valor en libros, informe perito. Y vamos a tener aquí el ajuste. Perfecto. Entonces vamos a copiar esto. Muy bien, entonces nosotros primero tenemos del terreno. El terreno, ¿en cuánto le compré? En 10.000. ¿Cuánto me dice el perito que cuesta ahora? 12.000. Por ende, ¿cuánto es el ajuste que tengo que efectuar?
la resta de los dos. ¿De acuerdo? Entonces aquí el terreno no hay ningún problema porque simplemente es ajustar el valor que nosotros teníamos. Pero ¿qué pasa con el edificio? Nosotros, el edificio, vamos a tener el edificio, pero en el año 5 ya tenemos un efecto que va a ser la depreciación acumulada del edificio, lo cual nos va a dar un valor neto del edificio. Entonces, ¿cuánto es el valor que yo compré el edificio? Yo compré en $50,000. ¿Cuánto tengo en el año 5 de depreciación? Vamos a ver, y nos subimos al año número 5. Y en el año 5 tenemos 7,500 de depreciación. ¿Cuánto sería el valor neto del edificio? 42,500. Eso es lo que tenemos en nuestra contabilidad. Pero el perito, ¿cuánto es lo que me dice? El perito me dice, ahora su bien cuesta 55,000. Pero si usted le construye ahora, le cuesta 65,000. Por ende, la depreciación es de 10,000. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Que nosotros no solo vamos a necesitar la información del valor actual del bien, sino necesitamos el valor del edificio en condiciones de construcción. O sea, otra información adicional que deberíamos nosotros solicitarla al perito para pedir una información adecuada. Pero nosotros debemos recordar que esto implica ajustes, ¿no? Entonces vamos a ajustar el valor del terreno, bueno, primero pongamos, estos asteriscos son información del perito, ¿no? Aquí le vamos a poner. Y de esta información del perito sacamos nuestros ajustes. ¿Cómo quedaría nuestro asiento contable en este caso? Entonces, la novedad aquí es que yo no solo voy a pedir el valor actual, sino debo pedir el costo de reposición. Eso es la parte fundamental que ustedes deben tener en claro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? En este momento tenemos que registrar, vamos a tener un activo que va a ser revaluación de terrenos. Segunda cosa, como ustedes se habrán dado cuenta, yo soy muy amigo de utilizar cuentas regulatorias, ¿no? O cuentas de compensativas. El nombre que le queramos ver, no hay mucho problema. Nunca le mezclo al terreno el valor de la revaluación. Le creo una cuenta compensativa por 2,000. Y de igual manera, al valor del edificio no le aumento nada, sino creo una revaluación de edificio. ¿Por qué valor? Por el ajuste que me da en este momento de los 15,000. Pero también tengo que ajustar la depreciación por revaluación de edificios. Miren que le creo otra cuenta adicional. ¿Por qué valor? Tengo que ajustarle a la revaluación por el valor del ajuste, que sería 2,500. Entonces, de esta manera me queda una diferencia, y toda esta diferencia va a ir ¿a dónde? A otro resultado integral. Ojo, otro resultado integral parte del estado de resultados, no parte del patrimonio. Primero debe ir a la parte del estado de resultados, el ORI, que va a ser por ORI, por revaluación de propiedades, planta y equipo. ¿Por cuánto? Por la diferencia entre los dos. Y esto sería
el primer valor, registro revaluación. Esto sería utilizando justamente el contexto del párrafo de 36 en referencia a información de mercado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, mis queridos amigos? No hay preguntas, entonces vamos a seguir. Dime, Rosita, ¿cuál es tu duda? Ya, vamos nuevamente a explicar esta situación. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una información que nace de mi contabilidad, que es esta: 10.000, 50.000, 7.500 y 42.500. ¿De dónde salen estos valores? De mi contabilidad. Yo contrato a un perito y me dice: el terreno ya no vale 10, sino vale 12. Tu edificio no vale 42, sino vale 55. Pero si ahora quieres construir tu edificio costaría 65. Estos tres que están con los dos asteriscos es información del perito. ¿Qué hago? Saco la diferencia. Entre 65 y 55 me da 10 de depreciación. La depreciación debería aumentar 2.500, pero el edificio debería aumentar 15 y el terreno 2. Entonces eso es lo que aplico en nuestro asiento. Aumento los 2 del terreno en una cuenta de revaluación de terreno. Aumento los 15 de edificio con una cuenta de revaluación de edificio. Aumento la depreciación de revaluación con una cuenta de depreciación por revaluación de edificio, y toda la diferencia se va a otros resultados integrales, que es una cuenta del estado de resultados de la parte de la integralidad. Listo. Hasta ahí, por favor, ¿te quedó claro? Ya vamos a ver, mi estimado Julio, por qué te digo resultados y no patrimonio. Bueno, vamos a absorberte la duda. Cuando se empezó a discutir cómo contabilizar dentro del Word los defectos de revaluaciones, había un grupo de miembros que apoyaba el concepto de que la revaluación debe ser un ingreso. Y había otro grupo del IASB también importante que pensaba que el efecto del revalúo debería ser el patrimonio. Y empezó a haber un poco de criterios un poco separados, porque los unos decían: no, es que no le puedes mandar como ingreso, porque si es como ingreso de pronto te pueden obligar inclusive a tributar y es algo no realizado. O sea, ahorita puede subir y mañana puede bajar, entonces no es real. Y los otros decían: pero tampoco le puedes poner directamente el patrimonio, porque se va en contra del marco conceptual que dice que el patrimonio solo aumenta por utilidades o por aportes de los accionistas. Entonces verdaderamente estaban discutiendo, hasta que una persona dijo: ¿qué les parece si al estado de resultados le creamos un adicional, le integramos una parte adicional que refleja esta situación? De tal manera que yo tengo el estado de resultados y una parte que se integra al final, y por eso se llama estado de resultados integral. Entonces yo tengo 100 de ingresos, 80 de gastos, 20 de utilidad, y tengo 5.000 del revalúo. Entonces yo tengo utilidad del ejercicio 20 más otros resultados integrales por revaluación 5.000, total de la utilidad 25.000. Pero el momento en el que cierro las cuentas, o sea, cierro los gastos poniendo al haber, los ingresos al debe, y todo eso englobo en resultados del ejercicio, en ese momento vuelvo a separarlo y no voy a poner 25.000 como resultado del ejercicio, sino le mando 20.000 como resultado del ejercicio y los 5.000 le mando como otros resultados integrales, como superávit por revaluación. Entonces primero le integro, y cuando se acaba el periodo y pasa el patrimonio, le separo. Espero, mi estimado Julio, que te haya quedado bastante claro la explicación. Muy bien,
Entonces nos vamos ahora a la 2. El A2 es la reexpresión proporcional, también en el año 5. Esto es lo que les mencionaba, que efectivamente el IASB dijo no apliquen, pero deja aplicar. O sea, no es lo que yo espero, pero no sé por qué no lo eliminó. La verdad, yo estaba totalmente convencido que iba a eliminar ese texto, pero si ustedes ven la norma no te permite esta situación. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Y miren que es un proceso algo más sencillo. Copiamos todo esto. Y tenemos, el terreno es 10, ahora cuesta 12, no hay nada que hacer. Aquí vamos a crear una columna que se llama factor. Listo. Entonces, como ustedes pueden observar, en terrenos no hay ningún problema, porque de 10 sube a 12 no hay ningún problema. El problema es cuando existe depreciaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El perito no te da el valor de reposición, solo te dice el edificio cuesta 55,000. Esa es la situación. No tenemos los dos datos anteriores, sino solo te dice el edificio ahora cuesta 55,000. ¿Qué hacemos? Dividimos 55,000 para el valor contable que tenemos. Perdón, aquí está mal, es 7,500. Listo. Y nos da un factor que es del 1.2941. ¿Qué hacemos con este factor? Multiplicamos a los 50,000 por este factor y multiplicamos a la depreciación por este factor. Y después automáticamente salen las diferencias. ¿Cuál es la parte fundamental de aquí? Dividir el valor del perito para el valor contable y ese factor aplicar tanto al bien, el edificio, como a su depreciación. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Ese ingreso para impuestos es exento de impuestos por el momento en Ecuador. Por el momento en Ecuador sí. Pero están evaluando porque hay mucha evasión fiscal. No en revaluación, pero sí en el tratamiento de beneficios de empleados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un cálculo actuarial en Ecuador, y si existe una variación porque se han retirado personas, eso no es un ingreso, sino se convierte en un ORI. Entonces la administración tributaria ya se preguntó, dijo, a ver, pero tú te consideraste como gasto y ahora que hay una reversión no te consideras como ingreso, sino aumentas el patrimonio. Entonces ellos están evaluando seguramente una nueva modificación, pero por el momento no lo es. Por el momento es un ingreso exento la parte del ORI. Muy bien, entonces si no hay preguntas vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner un caso solo para que ustedes vean por qué es lo que el IASB dijo que no es recomendable. Aquí no le veo mucho problema. Si ustedes se dan cuenta, como es un buen método, de 20 años era un método razonable, con el valor residual, no hay mucho efecto. Pero imaginémonos que yo ya tenga 47 o 30,000 más en depreciación, perdón, menos 30,000. Imaginémonos que tengo 30,000 en depreciación, porque deprecié aceleradamente porque quise hacerle caso a lo que dice el fisco. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Me saca un porcentaje fuera de foco. O sea, yo voy a llegar a los 55,000, pero me dice, tu edificio ya no vale 50, sino vale 220. Y la depreciación no es 37, 165. Miren cómo desvirtúa totalmente el contexto financiero. O sea, no es que el edificio vale 220,000 y la depreciación es 165,000. Lo que pasa es que te equivocaste el momento de determinar la depreciación. Entonces, si tú sabes que cometiste un error el momento de aplicar la depreciación, no te recomiendo la aplicación de la reexpresión proporcional. Pero si lo has hecho bien, como es en nuestro caso anterior,
vamos a ver que no hay un efecto mayor. ¿Y cómo sería el asiento contable? El asiento contable sería revaluación de terrenos, no tenemos nada que hacer. Revaluación de edificios, como se dan cuenta, aumenta a los 14,000. La depreciación por revaluación de edificio, 2,500. Y el ORI es 14,500. ¿Qué es lo especial? Que en el anterior también era lo mismo. Entonces el ORI no varía. Siempre sigue siendo el mismo. Lo que es distinto son los componentes que estamos aplicando. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? Terminamos los dos primeros métodos, que es el A1 y A2. El método A de la norma. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas, a ver si hay una pregunta por aquí. Me dicen, ¿y si se hizo mal, cómo lo haría la restricción o qué método sería? Si Marco, hiciste tú mal, yo recomiendo el B1. Ya vamos ahorita al B1 y vas a encontrar por qué. Sí, es que esto es la realidad. En la práctica nos hemos encontrado con tantas cosas un poco distintas que verdaderamente una cosa es lo que se escribe en papel. Por eso en el IASB muchas veces se dice que es demasiado conflictivo trabajar con los docentes, o sea, con los educadores, porque ellos ven la cosa de una manera fuera del contexto real. Entonces para ellos es fácil, apliquemos esto, pero no se dan cuenta que en la vida real las cosas no son tan sencillas. O sea, y es una situación muy, muy especial, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que la contabilidad fuese como un mundo en el que nosotros podríamos planificar qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero nosotros verdaderamente el mundo cambia o no cambia. El mundo cambia demasiado. Estamos viendo una pandemia, creo que nadie hace 2 años se imaginaba que iba a haber una pandemia. Ni siquiera hace un año. Y hace un año la gente tal vez, si algo escuchaba de algún brote en la China, le veía muy lejano o le decía, ¿no?, que era alguna situación que no había que llamarlo la atención. Nadie se podía imaginar de lo que nos pasó. Entonces el mundo cambia, y si el mundo cambia, el mundo de los negocios cambia igual. Entonces las cosas no son como se escribe en el papel. A veces es fácil decir, apliquemos lo de la ley, pero la ley se ajusta a la realidad financiera de una entidad. Bueno, y ahí empiezan los problemas. Pero muy bien, vamos a continuar con el caso que te acabo de mencionar, que sería el caso B1, que es eliminación de la depreciación acumulada. Año 5. Por siempre, yo también era profesor, o sea, me cae a mí también esta situación. No es solamente quejarme de los profesores, yo también he sido profesor, pero una cosa es de enseñar y poner. Y ustedes se han dado cuenta, a veces cuando enseñamos una norma, teóricamente, cogemos de ejemplos que son muy fáciles, pero en la vida real las cosas no son nada fáciles. En la vida real te venden una casa y nunca te dicen cuánto es del terreno y cuánto es del edificio. O sea, eso es lo que pasa en la vida real. En la vida ideal es lo que ponemos en los libros, que el edificio vale esto. Estos ejercicios no son de la vida real, estos son demasiado sencillos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas al reconocer una transacción por N cantidad de situaciones? Pero muy bien, dejemos a un lado estos conceptos y vamos a tratar de avanzar con el B1 para que ustedes lo entiendan. Entonces nos vamos a copiar el mismo cuadrito, obviamente. ¿Y qué es lo que le hago? Obviamente le quito esto factor, porque aquí no entra nada de factor. En terrenos nunca ha cambiado en ninguno de los métodos, porque siempre va a ser el valor que te da el perito menos valor del libro, se acabó los 2000 y no tiene ningún problema. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí en este caso, vamos a arreglarle primeramente. En este caso, nosotros tenemos
También solo los 55.000 que te da de información actual del perito. ¿Y qué es lo que te dice? Primero saque la diferencia. ¿Cuánto tengo de diferencia? Más 55 menos 42. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos una diferencia de ¿cuánto? De 12.500. Si yo tuviese una depreciación de 15.000, por poner un caso, les voy a poner un caso nomás, yo no me hago problema y... No, déjenme moverle un poquito solo para aclararle este caso. Ya, si yo tuviese esta diferencia de 2.500, yo no me hago problema, le afecto directamente a la depreciación acumulada y le pongo aquí 2.500 para que me quede, pongámosle en negativo, para que me quede un ajuste de 5.000. ¿Se dieron cuenta? O sea, le resté, perdón, el ajuste, aquí tengo que poner 5.000. Para que me quede el ajuste de 2.500. Le resté todo la de la depreciación acumulada. No hay ningún problema. Le cojo de la depreciación acumulada y le resto el valor del ajuste y con eso quedó el asiento. Pero en este caso no es así. En este caso, como acaban de ver, tenemos esta realidad. Que no me avanza los 7.500. Entonces, primero anulo todos los 7.500. 12.500 menos 7.500, ¿cuánto me queda? 5.000. Estos 5.000 debo aumentarle acá. Entonces, el efecto va a ser eliminar toda la depreciación. Y si no me avanza, auméntele al activo. ¿De acuerdo, mis amigos? Aquí tengo dos preguntitas. Vamos a ver. Dice, por favor, permítame ver el asiento final. Vianel, no sé, ¿te refieres del anterior? Me dicen que está muy bajo mi micrófono. Por favor, si me confirman. Según esto... Ah, ya, gracias, Vianel. Ya, me avisan si está bajo el micrófono. La verdad aquí me da tope. Ahorita el micrófono viene al otro piso. Aquí está todo el internet bien. Sí, perfecto. De pronto, mi estimada Doris, si revisas tu volumen y le aumentas un poquito, ¿no? Perfecto. Entonces, miren esta situación. Ya se afecta totalmente. ¿Cómo me quedaría el asiento contable? Y esta es la que le recomendaría. Creo que eras Julio quien me preguntaba. Cuando hay muchos errores yo aplico esta, a ojo cerrado, porque elimino la depreciación, porque sé que el problema fue la depreciación, así de concreto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Obviamente, revaluación del terreno, 2.000, revaluación de edificio, 5.000, y mira, la depreciación por revaluación de edificio le pongo con signo deudor de 7.500 para que me quede el cero, pero en otra cuenta, con una cuenta compensatoria. Y finalmente Lori va a ser, igual que siempre, los 14.500. ¿Cómo quedaría esto en mi estado de situación financiera? Vamos a ver cómo queda mi estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Y tenemos activos. Bueno, dentro de activos vamos a tener propiedad, planta y equipo, que es del grupo, ¿no? Que es lo que antes nosotros le llamamos muchas veces activos fijos. Y dentro de propiedad, planta y equipo vamos a tener terrenos. Y dentro de terrenos vamos a poner terrenos, costo histórico, si quiero llamarle, y terrenos, revaluación. ¿Por qué valor? Este era por, como ustedes pueden ver, por 10.000. La revaluación es de 2.000. Por ende, el valor del terreno se ajusta a lo que me dice el perito, que es los 12.000. De igual manera en edificios. Tenemos de edificios
Costo histórico, tenemos revaluación de edificios o edificios revaluación, tenemos depreciación de edificios y tenemos depreciación por revaluación de edificios. ¿Cuánto tenemos? El edificio yo lo compré en 50.000. La revaluación yo lo tengo en 5.000. La depreciación de edificios yo lo tengo en 7.500. La revaluación de la depreciación de edificios lo tengo por 7.500 positivo. El momento en el que saco la sumatoria me da los 55.000, que es lo del perito. Entonces recuerden, estas son cuentas regulatorias. Esto no, nosotros en la NIC 1, cuando ustedes vean la NIC 1, van a recordar que tenemos los elementos a presentar y tenemos activo corriente, y dentro de activo corriente una partida como propiedad planta de equipo. Hasta ahí nos pierden en las NIC. Nosotros podemos crear cuentas regulatorias, como lo hicimos de intereses implícitos, para poder definir este tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedaría también entonces el estado de resultados, para que les quede un poco claro lo que les había explicado hace un rato? Nosotros vamos a tener el estado de resultados integral, y dentro de esto voy a tener ingresos. Podemos poner unos 540.000. Vamos a tener gastos. Vamos a poner unos 420.000. Vamos a tener entonces una utilidad operativa, que sería de 120.000. Hasta aquí en muchos países es donde se llega a la tributación. Después de esto viene el ORI. El ORI, ¿por cuánto es? Por 14.500. Y me da la utilidad integral, que sería la sumatoria de las dos. Muy bien, ahora ¿qué sucede? Vamos a aclarar con un asiento lo que les explicaba. Vamos a cerrar el año. Generalmente los sistemas hacen un asiento de cierre, ¿no? ¿Y cómo hacen ese asiento de cierre? Vamos a tratar de replicar en pequeño. Todos los ingresos que eran con saldo acreedor, ahora le ponemos con saldo deudor para cerrar los ingresos. Todos los gastos que eran con saldo deudor, ahora le ponemos con saldo acreedor para cerrarle. ¿Qué más tenemos que crear en este caso? En este caso vamos a tener que crear o cerrar el ORI de resultados, que es el ORI de revaluación. ¿Por cuánto le vamos a cerrar? Por 14.500 al debe. Hasta aquí estoy cerrando mi estado de resultados. Ahora, ¿qué sucede? Al patrimonio no va a una sola cuenta, que era lo que generalmente pasaba antes, que era utilidad del ejercicio. A utilidad del ejercicio solo va a ir la diferencia entre 540 y 120. Y esto que cerré del ORI, le creo en el patrimonio un superávit por revaluación. ¿Por qué valor? Por los 14.500. Así es lo que nosotros nos quedaría prácticamente toda la situación. Listo, por favor, hasta aquí, mis amigos. Voy a revisar las preguntas, algunas preguntas que existen. Disculpe, para el reparto de utilidades no considero el ORI. En el caso de Ecuador, ¿sabes que es un problema muy grave? Esa pregunta, la verdad, sí es una pregunta del millón. Porque
¿Cuál es el problema? Quien determina el pago de las utilidades es el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no se pronuncia, porque el Ministerio de Trabajo no tiene claridad. La Superintendencia de Compañías no tiene potestad para decir, porque es un beneficio del trabajador regulado por el Código de Trabajo. El SRI tampoco tiene, y por eso el SRI tuvo un problema, porque en los años pasados decía que el ajuste por actividad biológica de la NI 41 no está sujeto a impuesto a la renta ni 15%, hasta que le dijeron, a ver, un momentito, usted puede decir que no paga impuesto a la renta, pero el 15% es competencia del Ministerio de Trabajo. He tenido algunas reuniones con algunos magistrados de la Corte Superior sobre ese tema, y es bastante, o sea, las personas que tienen un criterio más financiero dicen, sí, te doy la razón, no puedes tú distribuir sobre una ganancia no realizada. Pero otros dicen, a ver, la ley dice utilidad contable. Si esto es parte de utilidad contable, deberías distribuirlo. Entonces es un tema. Mi criterio personal, mi estimada Cecilia, es que yo no distribuyo porque es una utilidad no realizada. Pero podría tener algún momento problemas, podría darse, porque no hay claridad sobre la aplicación del 15% del cual nunca he estado de acuerdo. Espero que te quede clara mi punto de vista. Tenemos también otros, dice, explicar lo último de los 55,000. A ver, entonces esto fue acá arriba. Ah, claro, acuérdate de que, ¿cuánto fue el valor que te dio el perito? 55. Lo único que hice, mi estimado Héctor, es realizar técnica contable para llegar a los 55, respetando el costo histórico y la depreciación histórica, para no tener problemas impositivos. Le quito, porque yo tengo derecho a compensarme tributariamente los 50,000 que pagué, pero seguramente el resto no voy a tener derecho. Espero que te haya quedado claro, mi estimado Héctor. Marco, en periodos futuros, al que se informa qué pasa con ese ORI. Yo pienso que hacemos un pequeño ejercicio y te queda un poco más claro, mi estimado Marco. Y Jaime dice, en el informe del perito nos da dos valores del inmueble, valor comercial más alto o valor de realización inmediata más bajo. Puede elegir uno como sea, menos o más conservador. A ver, el problema sí, hay muchos informes de perito, hay demasiados conceptos de informes de perito, y nuevamente tenemos que aplicar mi criterio técnico, o sea, un criterio técnico. Hubiera sido buenísimo que esa pregunta hacerla a Teodosio, nuestro buen amigo. Creo que fue espectacular la clase del día miércoles, pero mi criterio personal, el valor de realización es un valor de oportunidad que no representa un mercado normal. Tu edificación vale 100,000, pero tú le quieres vender en este momento, y en este momento nadie te da más que 80,000, aunque valga 100,000 te dan 80,000, pero por una situación, porque dice, nadie te va a comprar eso y yo te compro ahorita con el dinero aquí. Entonces para mí siempre será el valor comercial. Ese sería mi criterio. Pero obviamente muchas veces hay que ponerse de acuerdo con que justifique el tasador para poder definir el valor del inmueble. Muy bien, ¿alguna otra inquietud, mis queridos amigos? Si no, continuamos para cerrar la pregunta que nos hizo nuestro estimado Marco. ¿No? Entonces, vamos para allá. Ya, vamos a aumentarle entonces una liñita más para que quede, para que nos despejemos. El 1 de enero del año 6 se vende la edificación en 85,000. Listo, ¿qué va a pasar el año siguiente? Lo que decía Marco, ¿qué pasa el año siguiente? Yo el 1 de enero, para hacerle más sencillo, vendo la edificación y la vendo en 85,000. ¿Cómo quedaría mi asiento contable? Y ahí les va a quedar totalmente en claro todo. El asiento contable nos quedaría de la siguiente manera.
Primero, voy a tener una cuenta de activo, que es el efectivo que estoy recibiendo, ¿no es cierto? ¿Yo cuánto estoy recibiendo? Estoy recibiendo 85.000. ¿Tengo aquí alguna duda? Déjenme ver. El ORI afectaría los resultados, pero sí mejoraría el patrimonio. Por supuesto, Crisia, mejora totalmente el patrimonio. O sea, afecta al resultado, sí, porque forma parte del resultado y mejora el patrimonio, pero no de un resultado operativo, sino de un resultado integral. Como te decía mi amigo José, acuérdate de lo que habíamos hablado. El perito puede sugerir valor tiempo y valor residuales, pero eso ya depende de la gerencia. ¿Te acuerdas del caso que te ponía de los fideos? Es el mismo concepto, entonces hay que tener esa claridad de que él puede sugerirte, pero no quiere decir que ese es el valor que yo puedo hacer constar en la contabilidad, porque la gerencia puede tener otro concepto sobre el uso de dicho activo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, mis amigos? Si no, sigamos. Entonces, yo sé que voy a recibir 85.000, pero ¿qué es lo primero que voy a tener que hacer? Voy a tener que revertir, vamos a trabajar con el B1, ¿no? Porque si no, cada uno tendría su propia situación. Entonces voy a tener el activo, que voy a tener una depreciación acumulada de edificios. ¿Por cuánto? Por los 7.500, ¿se acuerdan? De acá arriba, ¿no es cierto? Bueno, tomémosle de aquí, ya. 7.500. Le cierro la depreciación acumulada, que si en el saldo acreedor le cierro al debe. Le cierro lo que voy a entregar. ¿Qué es lo que voy a entregar? El terreno, el edificio, bueno, la revaluación del terreno, voy a entregarle el edificio, la revaluación del edificio, voy a cerrar también la depreciación por revaluación del edificio. ¿De acuerdo? Entonces empecemos a cerrar esto. ¿Cuánto valía el terreno? El terreno valía 10.000. Cierro la revaluación del terreno de 2.000. Cierro el valor del edificio en 50.000. Cierro la revaluación del edificio por 5.000. Cierro la depreciación por revaluación del edificio por 7.500. Muy bien. ¿Cuánto tengo de diferencia? 18.000. Estos 18.000 son la ganancia en venta de activos fijos. Entonces, ¿se dieron cuenta? Simplemente cerré todos los activos que teníamos inicialmente. Pero no queda ahí. Yo debo hacer un asiento adicional. Y el asiento adicional es que el ORI, este ORI es el que se enjuaga directamente en el patrimonio. ¿Qué quiere decir? Voy a cerrar el ORI. ¿Te acuerdas que tenía un ORI al haber? Ahora le pongo el ORI al debe, como un superávit de revaluación. Le cierro por los 14.500, ¿te acuerdas, no? Contra una cuenta de patrimonio que es la utilidad del ejercicio actual. Entonces, miren, esta es la gran diferencia. La utilidad del ejercicio actual no siempre va a ser exactamente igual a ingresos-gastos, porque puede haber una afectación de enjuague de ORI. ¿Qué quiere decir? Que yo tranquilamente del superávit le cierro y le aumento la utilidad, porque esa utilidad ya le convierte en una utilidad verdaderamente distribuible para accionistas.
Muy bien, preguntas, mis queridos amigos. Si me dedicara a comprar y vender inmuebles y vendería un edificio de uso administrativo, debería clasificarlo de inventario primero. A ver, si tú te dedicas a vender inmuebles, sí, debes trabajar con la NIC 2. Claro, algo distinto es cuando tú tienes propiedad, planta y equipo y quieres venderlo, ahí trabajarías con la NIC 40 de propiedades de inversión. Y puede volver a explicar cómo calculó los 14.500. Acuérdate que 14.500, mi estimada Crisia, salía de todos nuestros cálculos. ORI 14.500 en el método B1, ORI 14.500 en el A2, ORI 14.500 en el A1. En todos nos sale los 14.500, que es la diferencia entre lo que nos da el tasador y lo que teníamos en contabilidad. Espero que te haya quedado bastante claro, mi estimada Crisia. Y es de esta manera, no solamente podemos realizar el superávit en la venta, nosotros también la norma me permite que puedas revertir la depreciación. Entonces, si tú este año depreciaste 1.500, podrías quitarle del superávit y aumentarle a utilidad del ejercicio para que se convierta en una liberación del impuesto diferido y una compensación de utilidades. Listo. ¿Alguna pregunta adicional, mis queridos amigos? Esto era la situación más larga que tenía que ver con el aspecto del revalúo. Si a ustedes les quedó claro el revalúo, verdaderamente hemos dado un paso gigantesco. Y bueno, creo que nos va a quedar para la siguiente clase tal como les mencioné. Propiedad, planta de equipo sí nos da bastante tela que cortar. Y vamos a dejar la última clase para ver justamente factores de producción, que es la última modificación que se dio la norma. Veamos. Remedición por ahí la remedición por factores de producción. Y lo último que dio la norma, que es la modificación de ingresos antes de lo previsto, que sería algo que salió en este año justamente. José me dice, ¿se calcula sobre el total del importe expresado o sobre el importe expresado depreciable? No te entiendo, mi estimado José, ¿a qué te refieres? Si me aclaras un poco la pregunta. La fecha del importe del peritaje no siempre va a ser el 31 de diciembre, por ejemplo puede ser el 30 de septiembre. ¿Hay algún asiento para llevarlo al cierre? No, tiene que ser al 31 de diciembre. O sea, no puedes tener fechas intermedias. A veces hay unos criterios en los cuales te permitiría por situaciones tener poder establecer esto como un costo esfuerzo desproporcionado, si se puede demostrar, pero verdaderamente toda tasación debería ser al 31 de diciembre. ¿Qué pasaba en el ORI si en vez de utilidad nada? Porque, mi querida Crisia, acuérdate que el momento en el que yo tenía que la utilidad, simplemente me saldría pérdida. Aquí ya no tendría utilidad, sino tendría pérdida. Y al revertirle se disminuiría la pérdida, tal vez. Eso sería la respuesta. Muy bien, mis queridos amigos, ahora les dejo un poco abiertos para que si ustedes tienen alguna duda de inventarios o de algo que hayamos visto esta semana, podríamos complementarlo. En los ejercicios siguientes de la revaluación, la depreciación a la revaluación va a gasto. Siempre, mi estimado Jaime, todo va al gasto. Pero después puede existir un asiento como este que acabamos de ver, trasladando, disminuyendo el superávit y aumentando la utilidad por ese mismo valor. Pero es optativo. O sea, no es obligatorio. Puedes dejarle ahí, puedes acumularle, puedes deshacerle el momento de la venta. Eso te permite la norma 1. Eso verán obviamente en la NIC número 1. Nos estamos adelantando en la parte puntual de lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. ¿Listos, mis amigos? ¿Alguna inquietud adicional, por favor?
Bueno, espero que les haya quedado muy claro. Mil disculpas, ahora no sé qué pasó el internet en el otro piso. A veces nos falla un poco y vamos a tratar de ver cómo podemos poner un repetidor para que no se dé esta situación. Y espero que haya sido bastante clara la clase. Si no existen más dudas, les deseo un hermoso fin de semana. Y recuerden, mañana no tienen clase, así que pueden dormir hasta las 11 de la mañana. Muy bien, mis amigos, entonces que tengamos una feliz noche. Hasta mañana. Hasta el lunes, perdón. Chao, Carlitos. Chao, Flavia, Roberto, Katia, Jime. Sí, vamos a subir todo el archivo. Vamos a seguir actualizando el archivo y ya vamos a seguir subiendo las dos clases de esta semana. Minor, ahora no te sentí, no tuviste muchas preguntas ahora. Chao, Julisa, una buena noche. Chao, mi querido Carlitos, cuídate mucho, saludos en casa. Un buen fin de semana, Griselda. Mayrita, de igual manera, descansa. Bueno, creo que ya me despedí de la mayoría. Como siempre es un gusto poder verle a todos ustedes y estar en contacto. Y espero que puedan revisar los videos y podamos pues, seguir profundizando en esto. Ahora sí, les desconecto a todos y un buen fin de semana.